Bueno, pues vamos a empezar la sesión. La semana pasada nos quedamos en el planteamiento inicial de la Odisea, después de ver qué había pasado con algunos de los héroes de la Ilíada cuando Agamenón decide finalmente retirarse después de la destrucción de Troya. Yo había preparado la semana pasada un pequeño resumen de 2 o 3 páginas y esta semana, revisándolo para preparar la sesión de hoy, me dio mucha vergüenza. Digo, no puede ser, no podemos despachar la Odisea o con una listita de las batallitas de Ulises en el Mediterráneo. Era una injusticia. Y entonces, bueno, me tomé el trabajo de redactar otro documento en el que tuviéramos una visión más amplia de cómo se desarrolla toda la historia de Ulises a lo largo de los años de su regreso. La Odisea, resumen argumental por cantos. Canto 1. Juanra, por favor, empieza tú. El narrador pide a la musa que lo ayude a contar la historia de Ulises 10 años después de la caída de Troya, el tema de la Ilíada. Al tratarse de volver a casa, Ulises y sus compañeros tuvieron numerosas aventuras, pero Ulises se ha quedado en la isla de Ojilia durante los últimos 8 años cautivo de la hermosa Calipso. Se nos cuenta que Poseidón, dios del mar, hará el viaje de Ulises rumbo a Ítaca aún más difícil, pues está furioso porque Ulises ha cegado a su hijo, el cíclope Polifemo, y que incluso superándolo, llegando a Ítaca, el héroe también tendrá que enfrentar problemas. En el monte Olimpo, todos los dioses, excepto Poseidón, se reúnen y escuchan la reflexión de Zeus sobre los defectos morales de los mortales, que ejemplifican con Egisto, quien mató a Agamenón y robó a su esposa, aunque los dioses le advirtieron que Orestes, el hijo de Agamenón, tomaría algún día represalias, lo que efectivamente sucedió. Atenea interviene en nombre de Ulises, suplicando a Zeus que lo libere de las manos de Calipso. Zeus accede y Hermes es enviado para pedir a Calipso que libere a Ulises. Bueno, ya veis cómo el poeta hace una presentación preliminar en el canto 1, en el que introduce otra vez la guerra de Troya y nos dice, otra vez in media res, no nos dice nada de lo que ha pasado desde la guerra de Troya hasta ahora, sino que nos coloca en un momento en el que, después de pasados 8 años desde entonces, nuestro protagonista, Ulises, está en la isla de la famosa Calipso. No se sabe bien qué está haciendo ahí, ya nos iremos enterando. Está secuestrado o por lo menos detenido allí, y que ha llegado hasta allí porque Poseidón le ha castigado, se ha vengado de él por haber matado, por haber cegado a su hijo, el cíclope Polifemo. Cuando se reúnen en el monte Olimpo para discutir sobre la cuestión, Atenea, que es la protectora de Ulises, Atenea pide la palabra y en nombre de Ulises suplica por favor que se le permita que ya Ulises ya ha pagado bastantes fatigas, que se le permita continuar su viaje para poder volver a su casa a Ítaca, que después de tantos años ya es hora. Y Zeus pues acepta la petición de Atenea y envía a Hermes a ver a Calipso para decirle: Calipso, ya está bien, deja en paz a Ulises. Aquí tenemos el dibujo en el que está Zeus ordenando a Hermes que vaya en busca de Calipso. Continúa la lectura Rosa. Adelante, Rosa. Disfrazada como Mentes.
Sí. Disfrazada como Mendes, un viejo amigo de Ulises, Atenea viaja a su mansión en Ítaca, ahora invadida por ruidosos y lujuriosos pretendientes que quieren casarse con Penélope, esposa de Ulises. Su hijo, Telémaco, infeliz entre los pretendientes, saluda cálidamente a Atenea como un extraño y la invita al banquete. Mientras los pretendientes devoran el rebaño de Ulises, Telémaco dice que cree que su padre, a quien no conoce en absoluto, está muerto, y él y su madre permanecen indefensos contra los arrogantes pretendientes. Atenea predice que pronto en casa, pero Pronto que pronto volverá a casa, sí. Sí, como que pronto en casa, sí. Sí. Pero Telémaco no tiene ninguna esperanza. Atenea le pide que convoque una asamblea donde ordene a los pretendientes que se vayan, que vaya a Pilo y Esparta a buscar noticias de su padre y que mate a los pretendientes, siguiendo el ejemplo de Orestes. Telémaco le agradece el consejo y ella se va. Telémaco le agradece el consejo a Atenea, ¿no? Y Atenea le agradece el consejo como Eugenio le agradece al arcángel San Gabriel que le envíe las potentes alas para salvarle del precipicio, ¿no? Así Atenea dice, hombre, Telémaco, tienes que seguir el ejemplo de Egisto y matar a los pretendientes. Y Telémaco dice, a los 108. Sí, porque yo que tengo 10 años o 12 años, ¿no? Porque Telémaco es un niño, ¿no? Es decir, tú quieres que yo que tengo 10 o 12 años me enfrente a los 108 pretendientes y yo solito les mate. Luego veremos, cuando estudiemos el texto de Jäger igual que el de Finlay, veremos que igual que en la Ilíada, en la Odisea no hay derecho público. Toda la acción es privada. No hay ninguna instancia a la que Telémaco pueda recurrir para librarse de la injusticia o de la violencia a la que su casa está siendo sometida. En Ítaca, su padre, Ulises, es un terrateniente más entre un montón de terratenientes. Él era el rey de Ítaca porque era el terrateniente más fuerte y el terrateniente más rico. Pero en ausencia de Ulises, no hay nada que diga que uno está por encima de otro. No hay ninguna instancia judicial, ni legal, ni moral, a la que Telémaco o Penélope puedan dirigirse para pedir justicia. No hay más justicia que la privada. No hay más venganza ni más reparación que la que cada uno, a través de, o gracias a la familia, los amigos, los allegados, o tus propias tierras, tu propia riqueza o tus propias armas, puedas alcanzar. Por eso, claro, Telémaco dice, sí, gracias, gracias por el consejo, Atenea, pero va a ser que no, va a ser que no tengo los recursos para poder enfrentar semejante injusticia. Y el padre de Ulises ya es viejo. El padre de Ulises es un hombre muy mayor. Claro. Laertes no nos dice tampoco Homero, no nos dice Homero por qué razón gobierna Ulises y no Laertes. Fijaos que en la Ilíada no es así. En la Ilíada Príamo es un hombre muy mayor, y sin embargo gobierna él, no su hijo Héctor. ¿Vale? Esto seguramente es una constante en el mundo antiguo, en el mundo arcaico. Son los ancianos y el consejo de ancianos quienes tienen el poder, ¿no? De vez en cuando hay algún joven que toma el poder, sí, pero seguramente cuando eso ocurre porque hay un vacío que le permite, digamos, a la siguiente generación ocupar ese poder. En Troya, Príamo es un anciano y gobierna de forma indiscutida con los suyos,
¿no? Y además es respetado y venerado inclusive por sus enemigos. Sin embargo, en Ítaca, Laertes no se sabe cuándo, hace muchísimos años antes de que Ulises se fuera a la guerra de Troya, Laertes ha cedido el reino, la jefatura de la isla a su hijo, no sabemos por qué, y Laertes, es un hombre anciano, está en su viña, en su casa, en su huerto, y no está en los asuntos políticos de la isla. Otro detalle que hay en este pasaje es cómo se presenta Atenea. Atenea rara vez se presenta, los dioses, a diferencia de la Ilíada, que como veis actúan de forma tan humana que hasta participan en el combate, ¿no? En la Odisea esto no es así. En la Odisea los dioses intervienen siempre de forma figurada, siempre como avatares, como representación de... y en este caso, Atenea se presenta como un amigo de Ulises. Atenea se encarna, se presenta en el mundo de los hombres, se presenta con la figura de un amigo de Ulises. Como veis, podría ser prescindible en la historia. Podría ser el amigo de Ulises, Mentes, directamente, el que va a la mansión y aconseja a Telémaco de que resuelva el asunto por la fuerza. No es necesario que en este momento del argumento que sea un dios, ¿no? Sin embargo, en la Odisea vamos a ver que los dioses se presentan siempre a las personas o de esta manera transfigurada, de esta manera en representación de personajes cercanos a los protagonistas, o bien se presentan en sueños, o bien se presentan en la locura, ¿no? Jorge, una pregunta, Sí. pero los personajes no dejan de ser meros monigotes de los dioses, menos instrumentos de los dioses, están sujetos a su voluntad. No, Amalio, no. En la Ilíada, que es No, me donde... dijeron en la Odisea, ¿no? Porque, Sí, claro, el castigo de Poseidón porque ha cogido y le ha clavado una en el ojo a Polifemo y todo eso, va para arriba y para abajo, es un monigote en manos de los dioses, no es dueño de su destino. no, dueño de su destino no es... Los dioses tampoco son dueños de su destino, ¿eh? Una cosa que vamos a aprender en la filosofía griega, en el pensamiento griego, es que hasta Zeus está sujeto al destino. Del destino no se libra nadie, ¿eh? Ahora bien, si tú te enfrentas a Poseidón, lo vas a pagar, ¿vale? Si te enfrentas a Atenea, lo vas a pagar. Y tú dirás, Jorge, pero es que eso es un destino irrevocable, pues como el de la ley de la gravedad. Si tú te tiras por la ventana, lo vas a pagar. Por mucho que quieras volar, ¿eh? ¿Vale? Entonces, ahora, que tú dices, son monigotes, yo no me atrevería a ser tan tajantes. Yo creo que, digamos, que los dioses intervienen y afectan las posibilidades del comportamiento humano, pero dentro de ese marco de posibilidades que los dioses delimitan, podríamos decir la ley de la gravedad, ¿no? Los seres humanos tienen múltiples, infinitas opciones de comportamiento y de acción. Y de hecho, muchas veces los dioses le dicen a los seres humanos lo que tienen que hacer, los seres humanos hacen lo que les da la gana, ¿no? O bien porque se equivocan, o bien porque lo hacen deliberadamente mal, y lo hacen, y lo hacen. Lo que no quiere decir que luego no haya consecuencias. ¿Vale? Si tú has obrado como en contra de la voluntad de determinado Dios, vas a pagar las consecuencias, ¿no? Yo diría que no son tan... Yo diría inclusive que en la Odisea son menos monigotes todavía
que en la Ilíada. En la Ilíada tu apreciación podría tener más peso, ¿no? En el sentido de que hasta los dioses intervienen directamente en la batalla, ¿no? Quitando, armando, poniéndole protecciones, escudos o armas a los distintos contendientes, pero en la Odisea los dioses están más lejos. Están más lejos. Es como que entre la Ilíada y la Odisea han pasado ya 200 años y como que el mundo de los dioses, igual que el mundo de los héroes, se está quedando cada vez más lejos y nuestros personajes se están humanizando cada vez más. Odiseo no solamente llora, toma decisiones, se arrepiente, se preocupa, cosas que en la Ilíada no habíamos visto. En la Ilíada no vemos a ningún héroe arrepentirse absolutamente de nada. No, no tiene, es que, pero, Jorge, sí. Pero es porque, claro, el tema de la Ilíada es también el tema del héroe que en realidad es como un semidios que es Aquiles. Pero es que Aquiles elige. Él eligió entre una vida larga y tranquila y una vida heroica y corta. Claro. Y como el tema de la Ilíada es el que es, elige una vida heroica y corta, pero no se lo imponen. Si Aquiles llega a elegir una vida larga y tranquila, no tenemos Ilíada. No tenemos la Ilíada. Claro, efectivamente. Bien, pues yo ahí comparto la opinión de Rosa, es decir, creo que digamos que los héroes, pese a que inclusive viéndolos que están cada vez más humanizados, los héroes tienen su momento, su capacidad de elección, ¿no? Y esa elección, claro, esa elección es trágica, porque ellos son conocedores de su destino, ¿no? Entonces, la diferencia que podríamos decir entre el drama y la tragedia justamente es esa, ¿no? En el drama, los males le sobrevienen a los mortales sin saber cómo ni por qué, y los mortales hacen un poco lo que pueden con las circunstancias que les ha tocado vivir. Eso es un drama. Vale, yo cuando decía esto de que están condicionados, o sea, es que yo para mí es que hay en determinados pasajes que no pueden escapar los personajes a la voluntad de los dioses. O sea, no es que no sean incapaces de tomar decisiones, sí que pueden tomar decisiones, pero están sujetos siempre a la voluntad. Por la supuesto. voluntad de ellos. Y a sus rollos, a sus envidias que existen entre los diferentes dioses. Y entonces, contra esa voluntad es muy determinista. No. Mira, es tan determinista, Amalio, como que los dioses primitivamente representan fuerzas de la naturaleza. Cuando hablamos de Helios, hablamos del dios Sol. Cuando hablamos de Eolo, hablamos del dios de los vientos. Cuando hablamos de Poseidón, hablamos del dios del mar. Todos estos dioses representan fuerzas de la naturaleza. Y es lo que te decía antes, imagínate que tuviéramos un dios que se llamara fuerza de la gravedad, ¿no? Entonces tú dices, oye, es que es muy determinista, ya. Tírate por la ventana y verás tú lo determinista que es el dios de la fuerza de la gravedad. Ahora bien, aunque el dios, esta fuerza natural, te determine o te condicione, más que te determine, te condiciona en tus movimientos, bueno, dentro de ese condicionamiento, el héroe, nuestro protagonista, tiene distintas opciones para moverse. Y dentro de esas opciones es entre las que transcurre su vida. Pero es en las que transcurre la tuya, Amalio, la mía, la de todas nosotras. Nuestra vida no es un campo de libertad en el que elegimos lo que nos da la gana hacer. Nada es sin consecuencias. Nada tiene consecuencias. Claro. Todo tiene consecuencias en la vida humana, ¿no? Sí. Y los seres humanos nos tenemos que mover en un campo minado
lleno de constreñimientos a nuestro alrededor, desde las leyes naturales hasta las leyes políticas, nuestros padres, el idioma en el que, y la moral y la religión en la que hemos nacido, y todo esto tiene consecuencias, ¿vale? Lo que hacen los griegos, personificando estas fuerzas naturales, como todas las religiones primitivas, personificando estas fuerzas naturales en dioses, es ponerle cara, ponerle aspecto humano a lo que no es otra cosa que un constreñimiento natural. Pero fijaros una cosa, luego lo veremos cuando hablemos del panteón griego. En el panteón griego hay centenares pero hay dioses que son, por ejemplo, dioses de la fama. Hay un dios que es la fama. Hay otro dios que son el rumor. Hay otro dios que es las moiras, ¿no? Estas especies de avechuchos malvados que van persiguiendo a los seres humanos para vengarse de ellos y para causarles dolor. En el caso, por ejemplo, del rumor, estarás de acuerdo que no es un elemento natural, es un elemento social. Cuando las personas nos enfrentamos a los rumores, hacemos algo y de pronto se corre el rumor o la fama, se corre por la comunidad, y nosotros queremos actuar en contra de ese rumor o esa fama va en contra nuestra, tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Lo que hacen los griegos es personificar en una supuesta divinidad este tipo de problemas que a veces son sociales, a veces son naturales, a veces son políticos, y transmitirnos que cuando los seres humanos nos movemos en medio de todos esos constreñimientos, más nos vale tenerlos en consideración. Porque cuando nos enfrentemos a ellos, vamos a pagar un precio. ¿Podemos enfrentarnos a ellos? Sí, siempre. Pero vamos a pagar un precio. Tiene su precio enfrentarte a Poseidón y tiene su precio enfrentarse a la mala fama. Tiene su precio, ¿no? Entonces, yo creo que más que determinismo, hablaría yo de constreñimiento. Diría que los seres humanos estamos constreñidos por una serie de fuerzas políticas, sociales o naturales, o biológicas o físicas, y que los griegos lo que han hecho es personificar en dioses antropomorfos estos constreñimientos y darles múltiples nombres. Los griegos eran conscientes de ello y les tenían un respetuoso miedo. Sabían el alto precio que se paga cuando te enfrentas a ello. Pues bien, decíamos que Telémaco le agradece a Atenea, le da las gracias, y Atenea se va. Continúa, por favor, Rosa. La hermosa Penélope se acerca a los pretendientes y pide a Laedo que deje de cantar la canción del regreso a casa de los aqueos tras la guerra de Troya, que le recuerda la ausencia de su marido. ¿No os recuerda una escena de película famosa? Tócala de nuevo, Sam. ¿No? No está, y sale Rick, ¿no? Enfurecido, sale Rick enfurecido y dice que no te dije que no tocaras más esa canción, ¿no? Sí, sí, sí. Para que veáis hasta dónde llega la Ilíada de la Odisea, ¿vale? Sí, continúa. Telémaco le recuerda que fueron muchos los que no regresaron de la guerra, y ella vuelve a su habitación para llorar por Ulises. Telémaco avisa a los pretendientes que al amanecer convocará a una asamblea para expulsarlos de su propiedad. Dos de los pretendientes, intrigados, preguntan acerca de la identidad del hombre con el que Telémaco estaba hablando. Y aunque sabe que el visitante era una inmortal, Telémaco les dice que era un amigo de la familia. Vale. Esta escena tiene su interés porque, lo veremos ya luego cuando hagamos el análisis de la obra, porque Telémaco convoca una asamblea.
Este asunto es muy interesante. Convoca el ágora, convoca la asamblea. Pero en la isla de Ítaca, quienes tienen voz en la asamblea solo son los terratenientes. En la isla de Ítaca, igual que luego veremos en Atenas clásicas, solo tienen voz los ciudadanos. Atenas está llena de gente, pero voz tienen unos pocos miles. Y en la isla de Ítaca está llena de gente, hay esclavos, siervos, comerciantes, empleados domésticos, asalariados, mujeres. Entonces ellos no pintan absolutamente nada. Una cosa es el demos, una cosa es el pueblo y otra cosa es la asamblea. Solo una pequeñísima parte de la población de la isla tiene voz en la asamblea. ¿Y en la asamblea qué se trata? ¿Por qué Telémaco convoca una asamblea? ¿No hemos dicho antes que no hay más violencia que la privada en este mundo? ¿No hemos dicho que no existe una institución de derecho ni de justicia supraterritorial que permita dirimir este tipo de problemas? ¿Por qué convoca Telémaco la asamblea? Telémaco convoca la asamblea primero porque no tiene otra instancia a la que acudir. Su casa está llena de sinvergüenzas que se están bebiendo todo el vino y comiéndose todas las cabras. Haciendo fiesta tras fiesta, todo a cuenta del erario de Ulises. Telémaco es un joven, es un adolescente. Penélope es una mujer. Y en un mundo patriarcal como es ese, la mujer merece todo el respeto, pero no tiene ni siquiera derecho a hablar. Telémaco, como hijo de Ulises, la puede mandar a callar y decirle que se retire. Penélope no pinta nada en este mundo patriarcal de la época. ¿Por qué convoca entonces Telémaco la asamblea? Telémaco tiene la esperanza de que presentando el problema en público va a conseguir hacer correr un poco la vergüenza entre el resto de los terratenientes de la isla. Y tiene la esperanza de que, corrida la vergüenza, entre ellos, pues alguien les llame al orden y les diga a los pretendientes, que son los hijos de los terratenientes de la isla, ¿no? Sí, bueno, che, muchachos, dejad ya de molestar en casa de Ulises, ¿vale? Pero los pretendientes están ensoberbecidos. Los pretendientes dan por hecho que después de 10 años, de 8 años de terminada la guerra de Troya, Ulises está muerto, y lo único que están discutiendo entre ellos es cómo se van a repartir las tierras de Ulises. Y aquí hay otro elemento interesante. Si lo único que estamos discutiendo es cómo nos vamos a repartir las tierras de Ulises, ¿por qué razón tanto empeño en casarse con Penélope? Si Penélope no pinta nada y Telémaco es el heredero de Ulises, se mata a Telémaco y nos repartimos todas las tierras y todas las cabras. ¿Por qué? Y aquí el poeta nos deja una pista, probablemente de tradiciones más antiguas, que probablemente se remonten a época micénica o inclusive preindoeuropeas. Y es la importancia de la mujer como transmisora de la legitimidad, como transmisora de la herencia. ¿Pueden los pretendientes matar a Telémaco y quedarse con todo lo suyo? Sí, perfectamente, como poder pueden. Pero si Penélope accede a casarse con uno de ellos, la cosa es mucho más elegante.
no lo negaréis, ¿vale? Hasta el extremo de que Penélope, al casarse con uno de ellos, podría incluso transmitir la herencia directamente a su futuro marido si Telémaco muriera. Esa es la jugada que están haciendo los pretendientes. Conseguir la boda con Penélope y liquidar a Telémaco. De esa manera queda todo resuelto de la manera más elegante posible en ese mundo patriarcal. Juan, por favor, vamos a ver qué pasó. Telémaco, decimos que convoca la asamblea y los pretendientes están intrigadísimos con respecto a con quién estaba hablando este muchacho y quién era ese señor que ahora sabemos que era Atenea disfrazada de Mentes. Adelante, Juan. Canto 2. Canto 2. Al amanecer, Telémaco convoca a una asamblea a la que asisten los pretendientes y otros habitantes de la isla. Allí denuncia el comportamiento de los pretendientes y trata de avergonzarlos para que se vayan. Pero Antínoo echa la culpa a Penélope, quien se ha estado burlando de ellos y engañándolos durante años, como cuando prometió casarse después de terminar de tejer un sudario para el padre de su esposo, Laertes, pero que destejía por las noches hasta que al cabo de 3 años se descubrió el truco y tuvo que terminarlo. Antínoo le dice a Telémaco que o desaloja a su madre o la hace casarse con uno de ellos. Telémaco rechaza ambas opciones y pide a los pretendientes que se vayan y invocando la ayuda de Zeus. Fijaos, los pretendientes, ¿a quién le exigen? A Telémaco, que es el hombre, claro, es un niño, ¿no? Es decir, pero no deja de ser el hijo del dueño y por tanto tiene muchísimo más mando, tiene más autoridad, digamos, que la que pueda tener Penélope. Continúa, por favor, Juan. Antínoo Zeus envía rápidamente 2 águilas con presagio de muerte, pero los pretendientes niegan el augurio e insisten en que las cosas seguirán como hasta ahora. Han estado esperando demasiado tiempo el premio de Penélope. Telémaco cambia de táctica y solicita nave y tripulación para encontrar noticias de su padre en Pilo y Esparta, en función de las cuales, si descubre que está muerto, permitirá que su madre se vuelva a casar. Antes de que la asamblea se disuelva, Mentor y Aliterses, otro viejo amigo de Ulises, son designados para ayudarle a conseguir nave y tripulación. Telémaco llama a Atenea, quien, bajo el disfraz de Mentor, elogia las habilidades que Telémaco ha heredado de su padre y le asegura que su viaje será exitoso. Promete conseguirle barco, tripulación y ayudarlo a navegar, y le dice que prepare las provisiones en su casa. Fijaos qué bonito otro detalle del mundo clásico. Nosotros a quién llamamos hoy en día mentor. Claro. Al protector, ¿no? A quien protege al estudiante, ¿no? Es su mentor o es tal. Bueno, pues Mentor era el amigo de Ulises que queda al cuidado de la enseñanza de Telémaco durante el tiempo que Telémaco fuera menor de edad, ¿vale? Claro. Este es el mentor, ¿vale? Mentor. Termina el párrafo, Juan. Sí. Allí Antínoo intenta hacer las paces y le ofrece ayuda para conseguir un barco y una tripulación, pero Telémaco lo rechaza fríamente. Los pretendientes se burlan de Telémaco mientras éste se prepara para el viaje, con cuidado de no informar a su madre sobre sus planes. No quiere Telémaco informar a la madre de los planes, claro, porque es que él dice, bueno, esta situación es ya insostenible,
Atenea, la cachonda, me ha dicho que me enfrente a los 108 pretendientes, ¿vale? Y dice Telémaco, dice, bueno, mira, yo me voy a ver si hay noticias de mi padre, a quien, por cierto, no conoce, porque su padre se fue cuando él estaba recién nacido, y si descubro que está muerto, pues bueno, pues volveré y obligaré a mi madre a que se case con uno de estos y terminamos con este asunto. Claro, Telémaco no sabe que los pretendientes están planeando asesinarle para liquidar, digamos, no solamente la hacienda, sino su posibilidad de herencia. Termina, por favor, Juan. Mientras tanto, Atenea se pasea por la ciudad disfrazada de Telémaco, invitando a los hombres a encontrarse al anochecer en un barco que ha tomado prestado. Por la noche hace que los pretendientes se duerman y nuevamente, bajo la forma de mentor, informa a Telémaco de la llegada de su tripulación. Lo lleva al barco, su tripulación recoge las provisiones y embarcan. Beben en honor a los dioses, especialmente a Atenea. Gracias, Juan. Paqui, sigue tú, por favor. Canto tercero. Vamos a ver qué le pasa. Recordemos que estamos en plena telemaquia. Estamos en los primeros 4 capítulos, 4 cantos, que son las aventuras de Telémaco buscando noticias de su padre. Adelante, Paqui. Aquí no se oye. Es que no la veo, además. Ah, ahí está. A ver. Paqui, no se te oye. Es que hoy no está aquí con nosotros. Ah, bueno, no pasa nada. Paqui, ya lo resuelves. Sigue Rosario. Adelante, Rosario. Canto 3. Canto 3. Telémaco y su tripulación llegan a Pilo, donde se está llevando a cabo un sacrificio de toros en honor a Poseidón. Atenea anima al tímido Telémaco a buscar al viejo Néstor, quien les invita a participar en la celebración del sacrificio. Después de comer, Telémaco cuenta a Néstor, quien luchó junto a Ulises en la guerra de Troya y fue un gran amigo suyo, que está buscando información sobre su padre. Pero Néstor no sabe qué le sucedió. Tras la caída de Ilión, Troya, en castigo por su falta de sensatez y justicia, Atenea provocó una pelea entre los hermanos Menelao y Agamenón, dividiendo a los aqueos en 2 bandos, los que querían irse de inmediato y los que querían quedarse para ofrecer más sacrificios y aplacar a los dioses. Ulises estaba entre los que se fueron, pero pronto regresaron para complacer a Agamenón. Néstor y su tripulación llegaron a destino, pero muchos no lo lograron. Telémaco se lamenta por su situación con los pretendientes y Néstor le sugiere que Ulises podría regresar o que quizás Atenea lo ayude, tal como solía hacer con su padre. Pero Telémaco cree que los dioses no lo ayudarán y que incluso si lo hicieran sería en vano. Fijaos el temperamento pesimista, ¿no?, de Telémaco. Es decir, Telémaco es un pobre muchachito, un pobre mozalbete que se ve abrumado, ¿no? Abrumado ante la carga de la finca de Loicos, abrumado por el acoso y derribo al que está sometido por todos los pretendientes, abrumado por toda la violencia que tiene a su alrededor y sobre todo abrumado porque le obligan a cargar sobre sí con una responsabilidad para la que él no tiene edad. Él no deja de ser un niño sobre el que están cargando obligaciones de hombre, ¿no? Y cuando Atenea le dice, sé un hombre, Telémaco, sé un hombre y mata a todos esos sinvergüenzas, hombre, Atenea, ya te vale, ¿no? No será la única que le diga, sé un hombre y mata a todos los pretendientes. Pero Telémaco, claro, ¿cómo no va a ser pesimista? Si él ve sus fuerzas, mide su estatura y se compara con todos los otros
y dice, pero ¿cómo voy a poder yo hacer frente a este desafío al que se me está obligando? Fijaos qué lejos estamos de la Ilíada en la argumentación, ¿no? Es decir, aquí nuestro héroe está tan lejos de ese héroe aquileo, ¿no? que hemos visto, ¿no? Este es un muchacho pues casi impotente, ¿no? Apesadumbrado, preocupado, temeroso, inclusive pesimista, ¿no? Continuar, Rosario. Por último, Telémaco pregunta a Néstor cómo logró matar a Egisto a Agamenón. Néstor le cuenta que mientras Agamenón y Menelao estaban lejos, luchando, Egisto se ganó a la reina Clitemnestra y que gracias a ello gobernó sobre el reino de Agamenón como un tirano durante 7 años hasta que Orestes llegó y los mató a ambos. Es que, claro, cuando Atenea le dice que mata a los pretendientes, le dice que siga el ejemplo de Orestes, ¿no? Hombre, claro, pero es que entre Orestes y el pobre Telémaco hay 10 años de edad de diferencia, ¿no? Es decir, el pobre, digamos, Orestes ya era un hombre hecho y derecho cuando toma venganza de Agamenón. Y Telémaco sigue preocupado, ¿no? Como diciendo, bueno, a ver, venga, va, voy a ver si lo imito, ¿no? Pero ¿cómo te vas a enfrentar a todos estos? Termina el párrafo, por favor. Sí. Néstor le advierte a Telémaco que no cometa el mismo error de mantenerse alejado de su casa demasiado tiempo. Los alienta a que busque a Menelao para obtener más noticias de Ulises y le ofrece caballos, un carro y a sus hijos para que lo acompañen. Por la mañana, él y sus hijos sacrifican una novilla de cuernos dorados y su hijo, Pisístrato, acompaña a Telémaco en un carro. Llegan a Feras por la noche, a Laconia al día siguiente y continúan hacia su destino final, Esparta. Gracias, Rosario. Nada. Inma, ¿te apetece leer? El micro. Es verdad. El canto cuarto. Vale. Telémaco y Pisístrato llegan a la mansión de Menelao en Lacedemonia, donde son recibidos para el doble banquete de bodas de su hija e hijo. Tras un baño y comer, Menelao les cuenta sobre su dolor por los compañeros muertos en Troya y especialmente por la prolongada ausencia de Ulises y la incertidumbre de su destino. Helena, esposa de Menelao, sale de su habitación y pregunta si el visitante es Telémaco. Pisístrato lo confirma y dice que Néstor los envió a pedirle ayuda. Menelao da un emotivo discurso sobre sus sentimientos por Ulises, inspirando lágrimas en todos los presentes. Pisístrato se ve particularmente afectado, recordando a su hermano Antíloco, muerto en Troya. Pero Helena pone una libación mágica en el cuenco de vino que evita que el bebedor llore ese día y anima a todos a alegrarse, tras lo que cuenta una historia sobre Ulises disfrazado de mendigo durante la guerra. Y Menelao relata la famosa anécdota de cómo Ulises se escondió junto a sus hombres dentro de un caballo de madera para invadir Troya. A la mañana... Una cosa, Irma. Fijaos el personaje de Helena, qué interesante, ¿no? Helena es camaleónica, ¿no? Es decir, Helena era la que se va con Paris a Troya. Helena en Troya se enfada con Paris por no enfrentarse a Menelao. Sin embargo, hay otra historia que es la que nos dice que quizás Helena lo que quiere es volver con Menelao, no se sabe bien por qué, y vemos en el final de la Ilíada el canto de Helena apesadumbrada, porque, bueno, pues va a tener que volver otra vez con los suyos. Sin embargo, cuando ella vuelve con los suyos, en esta historia, aquí vemos a Helena perfectamente colocada como reina junto a su marido otra vez, ¿no? Aquello fue pelillos a la mar, ¿no?
si lo de la guerra de Troya, pues oye, pues tampoco ha sido para tanto. Y ella aquí está perfectamente instalada como la gran reina que es y como la compañera que necesita su marido para poder gobernar. Segundo, es una bruja. Helena domina las pócimas. Y aquí está haciendo alarde de una de ellas, ¿no? Echar unas gotitas en el vino para que quien lo beba ese día no llore, ¿no? Helena es la gran anfitriona de estos rituales de hospitalidad. Continúa, Irma, por favor. A la mañana siguiente, Telémaco traslada a Menelao su problema con los pretendientes y le pide noticias de Ulises. El rey, indignado por el comportamiento de los pretendientes, espera que Ulises pueda pronto imponer su castigo, pero le informa de que Ulises está prisionero en la isla de Calipso. Telémaco y Pisístrato regresan a Pilo, camino de Ítaca. Los pretendientes planean emboscarlo al llegar a casa. Penélope, que se entera de sus planes, se aflige y pide ayuda a Atenea, quien le asegura que protegerá a Telémaco. Gracias, Inma. Luisa. Nada. Canto 5. Canto 5. Cambiamos de tercios. Ahora dejamos a Telémaco en su viaje de vuelta a Ítaca. No sabemos qué va a pasar con la emboscada ni con los pretendientes, y ahora el foco pasa a Ulises. Adelante, Luisa. Atenea suplica a Zeus y al resto de los dioses en el monte Olimpo en nombre de Ulises, aún cautivo, y de Telémaco, en peligro de ser emboscado. Zeus le dice que proteja a Telémaco y envía a Hermes para que ordene a Calipso a liberar su prisionero para que pueda continuar su viaje a Esqueria, Feocia y luego a Ítaca. Calipso acata a regañadientes, no sin antes de señalar que los dioses pueden tomar cualquier mujer como amante, pero que las diosas no pueden hacer lo mismo con los hombres. Otro detalle interesantísimo, ¿no? de la historia. Calipso, que es una diosa como la copa de un pino, Sí, ¿no? sí. Resulta que quiere tomar a un guaperas como amante, ¿no? Oye, y los dioses le afean la conducta, ¿vale? Sí, y entonces ella dice, pero vamos a ver, cualquiera de los machirulos que hay en el Olimpo puede juntarse con cualquier mujer mortal que le dé la gana, y las diosas tenemos que ir dando explicaciones, ¿no? Lee por favor el texto en rojo que está extraído. Sois, oh dioses, malignos y celosos como nadie, pues sentís envidia de las diosas que no se recatan de dormir con el hombre a que han tomado por esposo. Y así también me tenéis envidia, oh dioses, porque está conmigo un hombre mortal. Calipso informa a Ulises del cambio de planes. Ulises sospecha de la repentina ayuda de la diosa y además no cree que una balsa sea suficiente para atravesar el océano. Detente un momentito, dice, Calipso informa a Ulises del cambio de planes. Es decir, Amalio, Calipso también está sujeta a las órdenes de Zeus, ¿no? Calipso no debe, si Calipso se opusiera a esa orden, habría consecuencias, ¿vale? Aquí tenemos otro caso, ¿no? De una diosa que, bueno, que agacha la cabeza también y dice, bueno, pues venga, que sea lo que sea mandado, aunque no me guste y aunque protesto, ¿no? Protesto y no me gusta, pero lo acato. Dice, Calipso informa a Ulises del cambio de planes. Ulises, te voy a dejar que te vayas. Y Ulises, que no es tonto, sospecha del cambio de planes, ¿no? Dice, bueno, a ver, esta que es diosa y es bruja, ¿esto me lo dice por las buenas o hay alguna celada detrás que tenga yo que temer, ¿no? de esta mujer? Porque además Calipso le dice que ella barco no tiene, pero que bueno, que le va a ayudar a hacer una balsa para que se haga la mar y se vaya por ahí. Dice el pobre Ulises, dice, pero hombre, mujer, si he venido con 10 barcos cargados de remeros profesionales,
y Poseidón me los ha hundido a todos. ¿Y tú quieres que yo me vaya con una balsa? ¿No? De aquí. Adelante, Luisa. Mientras cenan, Calipso trata de convencerlo de que ella es mejor partido que su esposa. Ulises la adula, pero insiste en que anhela regresar a su hogar. Duermen juntos, como lo hacen todas las noches, y allí, muy juntos, hallaron en el amor contentamiento. Con la ayuda... Tan elegante Homero para estas cosas. Sí. Con la ayuda de Calipso, durante 4 días, Ulises construye su balsa y tras recibir algunos regalos y una brisa mágica, al 5.º día se hace a la mar. Navega durante 17 días acercándose a Esqueria, pero Poseidón lo ve, se da cuenta de que los dioses lo han liberado y conjura contra él una poderosa tormenta. Ulises cree que se ahogará, pero la diosa lo rescata con su velo y calma la tormenta. Atenea lo va en su busca, que es su protectora, ¿no? y lo recoge. Y lo salva. Ulises nada durante 2 días más hasta llegar a la costa, donde nuevamente cree morir entre el oleaje y las rocas afiladas. Pero Atenea le indica un saliente rocoso desde el que, arrastrado bajo el agua, llega a un río tranquilo, donde finalmente en tierra se derrumba. En un montón de hojas secas, rendido, encuentra cobijo y se duerme. Gracias, Luisa. Mercedes, ¿veis cómo la historia va tomando giros cada vez más dramáticos y más humanos, ¿no? Vamos dejando muy atrás a esos héroes de la Ilíada. Adelante, Mercedes. Canto sexto. Por la noche, Atenea visita en su sueño a Nausicaa, princesa feacia, y la insta a lavar sus vestidos. Cuando despierta Nausicaa, toma un carro de carga y va con sus siervas al río a lavar sus vestidos. Extienden la ropa mojada a lo largo de la orilla y luego se bañan y juegan desnudas. Ulises, desnudo también, se despierta cuando las oye. Se acerca a ellas, pero su aspecto sucio y salvaje las asusta a todas, excepto a Nausicaa. Él le pregunta si es mortal o es una diosa, alabándola por su extrema belleza, y le pide que lo guíe a la ciudad y le dé ropa. Ella acepta gustosamente y ordena a sus siervas que lo atiendan. Sin embargo, Ulises es modesto y prefiere bañarse a solas. Se baña. Atenea lo embellece aún más y las siervas le dan comida y bebida. Este pasaje es muy interesante también, porque estamos ante un verdadero Robinson, ¿no? El tipo ha llegado hecho polvo, barbudo, peludo, sucio, sin ropa, a la isla, a tierra, y allí se encuentra con todas estas jovenzuelas lavando la ropa y todas bailando y cantando desnudas alrededor de las ropas tendidas, ¿no? Y cuando uno se esperaría pues que ellas salgan huyendo, es verdad que las siervas en la historia, en el texto, están preocupadas ante el aspecto salvaje de Ulises, pero Nausicaa es como que le está esperando. Nausicaa, de alguna manera, ella no ve un enemigo, no ve un ser peligroso en Ulises. Y esto nos coloca ante un fenómeno del mundo clásico que llega hasta nosotros de la manera más depravada. La relación que tenemos con los extraños, la relación que tenemos con el forastero. ¿Cómo nos relacionamos con esos inmigrantes que llegan a la playa desarrapados, paupérrimos, desnudos, sucios? ¿Cómo les percibimos? Y la Odisea es un canto de transición entre un mundo, el mundo antiguo, el mundo arcaico, en el que cualquiera del pueblo de al lado es un enemigo mortal, y
un mundo más moderno donde el derecho de hospitalidad es un derecho sagrado. De hecho, una de las versiones de Zeus es Zeus hospitalario. Una de las maneras en las que se presenta Zeus con su escudo es como protector de quienes piden ayuda. En la Odisea se nos presentan estas dos concepciones con respecto al forastero, al extranjero. El forastero que siembra el miedo, la desconfianza y la preocupación entre los locales, y el deber de los locales de ser hospitalario, cuidadoso, bondadoso con quien está desamparado y con quien llega a nuestras manos pidiendo ayuda. El deber de socorro para con los desamparados. Esto es lo que empieza a hilarse en este canto, y veremos cómo se va deshilvanando a lo largo de los siguientes dos o tres cantos más. Nos decía antes Mercedes, se acerca a ellas, pero su aspecto sucio y salvaje las asusta a todas, excepto a Nausicaa. Él le pregunta, manera de la época de ligar, él le pregunta si es mortal o es una diosa, ¿vale? Alabándola por su extrema belleza, y le pide que le guíe a la ciudad y le dé ropa. Ella acepta gustosamente, en contra de la opinión de sus compañeras, y ordena a sus siervas que le atiendan. Sin embargo, Ulises no se deja atender. Ulises siente pudor, seguramente de su suciedad, de su aspecto fiero, salvaje, ¿no?, frente a ellas. Él es modesto y prefiere bañarse a solas, pero Atenea, que es su protectora, por supuesto, lo acicala como toca, y finalmente las siervas le dan de comer y de beber. Continúa, Mercedes. Nausicaa le indica que les acompañe caminando tras su carro y sus siervas, camino a la ciudad, pero le advierte de que si la gente lo ve con ella, se dispersará el rumor de que es su futuro esposo, por lo que cuando estén llegando debe aguardar escondido entre sus árboles, cerca de la muralla de la ciudad, hasta que ellas hayan entrado. Fijaos qué interesante. Nausicaa, que le da cobijo, le dice, ven detrás mía del carro, ¿vale? Ven caminando detrás mío, pero por favor, no generemos habladurías, ¿vale? Porque como te vean llegar junto a mí, junto al carro conmigo, van a decir, mira, ya Nausicaa se ha echado novio, ¿vale? Y eso no puede ocurrir, ¿vale? Porque, entre otras cosas, el novio de Nausicaa tiene que estar pactado con sus padres, ¿vale? No debe ocurrir semejante cuestión. Continúa, por favor. Luego podrá preguntar a cualquiera cómo llegar al palacio de Alcino. Allí encontrará a su madre. Y es a ella a quien deberá pedir ayuda. Si a ella le cae bien, entonces lo tendrá en su casa pronto. Se dirigen a la ciudad y pasan por el bosque de Atenea, donde Ulises le implora a la diosa hospitalidad de parte de los feacios. Otros detalles muy interesantes también en el texto. Dice que debe aguardar escondido entre unos árboles cerca de la muralla hasta que ellas hayan entrado. Cuando ellas hayan entrado, entonces él puede entrar en la ciudad y que no se preocupe, le dice Nausicaa. Aquí tenemos la ingenuidad de la joven, ¿no? De Nausicaa, que es una princesa, solamente ha vivido entre algodones. Nausicaa no sabe de los miedos, de los peligros, de la gente que hay fuera de palacio, ¿no? Nausicaa vive entre algodones y ella cree que Ulises puede entrar
simplemente en la ciudad, después de que ella haya entrado, y preguntar además como el que pregunta, oye, ¿cómo se va a Buckingham Palace? ¿No? Y entonces la gente le va a decir, mira, pues se va por esa calle, ¿no? Hacia allá, y así puedes llegar tú al palacio. Pues va a ser que no. Le dice, podrás preguntar a cualquiera cómo llegar al palacio de Alquino, mi padre, el padre de ella. Y fijaos qué otro detalle interesante hay. Pero no debes preguntar por Alquino. Allí, en el palacio de Alquino, encontrarás a mi madre. Y es a ella, es a mi madre, otro detalle interesantísimo de la obra, es a mi madre a quien le debes pedir ayuda. Otra vez tenemos la misma cuestión con Penélope, ¿no? Que veíamos antes con Penélope. Si Penélope no pintaba nada, ¿qué aportaba Penélope a la legitimidad real que justificara el empecinamiento de los pretendientes? Si estamos en una sociedad patriarcal en la que la mujer no pinta nada, ¿por qué tiene que ir Ulises a abrazar las rodillas de la madre de Nausicaa para implorarle hospitalidad? ¿Por qué no se lo pide directamente al padre? ¿Qué tradiciones ancestrales están deslizándose detrás de esta historia que ya no se corresponden con la situación política y la organización social de la época, pero de la que siguen quedando rastros a lo largo de la obra, ¿no? Como por ejemplo en este caso de la importancia de la mater, de la dueña de la casa o de la dueña del oikos con respecto a los derechos y obligaciones de todos los que hay dentro de la unidad familiar. Allí encontrará a su madre y es a ella a quien debe pedirle ayuda. Si a ella le caes bien, entonces podrás estar en su casa pronto. Se dirigen a la ciudad, pasan por el bosque de Atenea, Atenea lo disfraza, lo oculta, creo recordar que lo oculta con una nube, para que él pueda entrar, para que Ulises pueda entrar en la ciudad y no lo apalen los feacios con los que se cruce dentro de la ciudad, para que él pueda llegar hasta el palacio sin ningún tipo de problemas. Gracias, Mercedes. Taina, ¿te apetece leer? Canto 7. A ver, ahí, ¿me oís? Sí. Canto séptimo, ¿no? Sí. Tras esperar a que Nausicaa se dirija al palacio de su padre, Ulises se encuentra con Atenea en forma de niña. Le pide ayuda para llegar al palacio y ella lo lleva hasta allí envuelto en niebla, para que nadie pueda verlo. También le dice que Alquino y su venerada reina, Arete, están cenando. Entra en el exuberante palacio y cuando se encuentra con el rey y la reina, abraza las rodillas de Arete y le pide ayuda para poder regresar a su casa. Alquino conduce a Ulises a la mesa, le ofrecen comida, le dicen que harán un sacrificio por la mañana y que luego pensará cómo enviarle a su patria. También se pregunta si Ulises es un dios, pero Ulises asegura que no lo es y que ha sufrido grandes penas. Detente un momentito, Taina. Más detalles interesantes que se deslizan en la historia. Nos dice que Atenea le lleva de la mano como disfrazado de una niña y que a él le envuelve en una nube para protegerle de la gente, ¿no? Alquino y su venerada reina, Arete, está cenando. Ellos entran en un palacio exuberante. Es digno de ver la descripción del palacio. La descripción del palacio en la Odisea es digna de ser leída. Os la recomiendo. Es un palacio al más puro estilo oriental. Y cuando se encuentra con el rey y la reina, él va directamente
a las rodillas de la reina a abrazarlas y a pedirle ayuda para poder regresar a su casa. Sin embargo, quien le ofrece hospitalidad no es la reina, es el rey. Esto es muy interesante. La reina, igual que Penélope, tiene un enorme poder, un enorme ascendiente, pero la autoridad es del hombre. Es el hombre el que cumple la formalidad de decirle a Ulises: siéntate en mi mesa, voy a cumplir con mi deber sagrado de hospitalidad. Siéntate en mi mesa. Le ofrece comida y le dice que al día siguiente harán un sacrificio para ver cómo pensar luego cómo llevarle, ayudarle a llegar a su patria. Y Alquino, que tampoco es tonto, se pregunta: ¿será un dios? ¿Será una trampa la que me están haciendo? ¿Me estarán tendiendo, algún dios me estará tendiendo una trampa con este desarrapado para poner a prueba mi deber de hospitalidad? Y como yo no cumplo con mi deber de hospitalidad, me las van a hacer pagar caras. Alquino, con todo su poder real, él sabe también que él tiene obligaciones. Y una de esas obligaciones es el deber de hospitalidad para con los extraños. No sabemos si él solo creyera que Ulises es un hombre, no sabemos si sería igual de afable con Ulises o no. Pero Alquino, ante la duda, va a ser absolutamente afable y hospitalario con Ulises, como con cualquier extraño, por su deber sagrado de hospitalidad. Continúa, Taina. No, vale. A ver. Ya quisiéramos, bueno, ya sí, quisiéramos que nuestros compatriotas fueran la mitad de hospitalarios, ¿no? De lo que nos cuenta Ulises, que son los feacios, ¿no? Continúa, Taina. Bueno, más tarde, por la noche, a solas con Alquino y Ulises, Arete reconoce la ropa que lleva Ulises y le pregunta quién se le ha dado esa ropa. ¿Quién le ha dado esa ropa? A lo que Ulises responde con su historia desde la isla de Caliso hasta que Nausicaa lo ayudará ese mismo día. La madre que no es tonta, ¿no? Mira la ropa que lleva Ulises y dice: oye, que esa ropa es de mi hija, ¿no? ¿Qué haces tú con ropa de mi hija? ¿No? Venga, continúa. Alquino protesta que Nausicaa debería haberlo llevado directamente a casa, pero Ulises dice que fue su idea seguirla más atrás por temor a levantar desconfianzas. Alquino, maravillado por su caballerosidad, le dice que le encantaría como yerno, pero que le ayudará a cumplir su voluntad de volver a casa. Claro, le dice, hombre, caballeros como tú pasan pocos por este barrio, ¿no? Es decir, me encantaría darte a mi hija por esposa. Y Ulises le dice: hombre, no, mira, es linda Nausicaa, pero yo tengo que volver a casa. Y dice: bueno, pues nada, ya que rechazas el ser mi yerno, tampoco nos vamos a enfadar, yo te ayudaré a volver a tu casa. Acabarán siendo familia de una manera o de otra. Canto octavo. Consuelo, por favor. Por la mañana, Atenea, en forma de pregonero, llama a la gente del pueblo a reunirse para conocer al extraño. La multitud se reúne y ve a Ulises iluminado por una luz divina enviada por Atenea. Alquino pide que proporcionen un barco y tripulación a su anónimo huésped y que luego se preparen para una celebración con la que agasajar al extraño. Cuando durante los festejos de Modoco, un aedo ciego canta una canción sobre la batalla de Troya, Ulises no puede contener las lágrimas. Alquino lo nota, detiene la música y ordena el inicio de las competiciones. Alquino, cuando ve que Ulises se echa a llorar,
se da cuenta que ha tocado fibra sensible, ¿no? Que ha tocado hueso. Y Alquinó está intrigadísimo, ¿no? Está intrigadísimo. Bueno, este forastero, este extraño, ¿de dónde viene, ¿no? ¿Cuál es su historia? No obstante, Alquino es un muy buen anfitrión y él va bueno, pues a correr un velo por encima de todo este asunto y dice, pues si nos hemos reunido a hacer sacrificios y a hacer juegos, pues vamos a reunirnos a esto y no entremos en detalles hasta que llegue el momento. Alquino lo nota, detiene la música, le dice a la Edo que se calle y ordena el inicio de las competiciones. Adelante, Consuelo. Se juegan varios juegos y el príncipe helado Adamante le pide a Ulises que participe. Ven tú también a probarte en los juegos, si aprendiste alguno, y debes de conocerlos, que no hay gloria más ilustre para el varón en esta vida que la de campear por las obras de sus pies o de sus manos. Esta frase es muy famosa, ¿no? Este párrafo es muy famoso. Dice, ven tú también a probarte en los juegos si aprendiste alguno. Participar en los juegos es parte de la clase social. El pobrerío no participa en los juegos. El pobrerío tiene bastante con labrar la tierra como para andarse en estas cosas. Participar en los juegos, ser bueno en los juegos, es un indicador de pedigrí, un indicador de clase. Ven tú también a probarte en los juegos si aprendiste alguno. Y debes de conocerlos, que no hay gloria más ilustre para el varón en esta vida que la de campear por las obras de sus pies o de sus manos, en la carrera, en el lanzamiento de peso, la jabalina, ¿no? en los Juegos Olímpicos, ¿no? Lo que nosotros hemos conocido como atletismo, ¿no? Continúa. Pero Ulises, con tantas cosas pasando por su mente, se muestra reacio a jugar. Eurialo, uno de los atletas, le acusa de no tener talento atlético. Ulises le dice, déjame tranquilo, que con todas las preocupaciones que tengo encima, y Eurialo, que debe ser el bocachancla de la isla, ¿no? Le dice, claro, tú no quieres competir porque seguramente eres un pobre, o peor que pobre, eres un comerciante. Continúa, Consuelo. Huésped, no creo en verdad que seas un varón instruido en los muchos juegos que se usan entre los hombres. Antes pareces un capitán de marineros traficantes, que permaneciera asiduamente en la nave de muchos bancos para acordarse de la carga y vigilar las mercancías y el lucro debido a las rapiñas. No te asemejas a un atleta. Fijaos qué cambio, ¿no? Es decir, del héroe Aquiles pasamos al héroe atleta, ¿no? Es decir, aquí el poeta, en boca de este Euríalo, está comparando a los mercachifles, ¿no? Está diciendo, tú, Ulises, tú forastero, tú lo que eres es un mercachifle, ¿vale? Tú no eres un atleta, tú eres de esos que van por ahí en barcos de traficantes y permanecen en la nave para vigilar la carga y el lucro debido a la rapiña. Tú no eres de los nuestros, no perteneces a nuestra clase. Continúa, Consuelo. Ulises asume el desafío y lanza un disco más lejos que todos los demás, tras lo que, inspirado por su lanzamiento y por el elogio de Atenea disfrazada, Ulises desafía a quien se atreva a vencerlo en cualquier competencia atlética, especialmente en tiro con arco. Silencia entre la multitud. Le han provocado y Ulises se viene arriba, ¿no? Dice que me dices que yo no soy capaz de tirarlo. Ahora te vas a enterar. Ahora te vas a enterar. Que no, ¿no? Decir, y tira. Y además ahora, y el que quiera que me desafíe. ¿Vale? Y el que quiera que me desafíe. Adelante, Consuelo. Alquino elogia su destreza y sugiere un espectáculo de danza.
Demódoco canta el encuentro amoroso entre Ares y Afrodita, que terminó cuando el engañado Hefesto forjó un cepo con el que las atrapó durmiendo juntos e invitó a los otros dioses a presenciar a los adúlteros atrapados en el acto. Ulises disfruta de la historia y del baile. Esta es otra historia muy interesante, porque Hefesto sabéis que es el cojo, ¿no? El gran herrero, que es el único dios que tiene una tara, ¿no? Y este está casado está con Afrodita, ¿no? Cuando Ares y Afrodita tienen un encuentro, él lo ve y dice, pues estos se van a enterar. Y entonces él, como el gran herrero del Olimpo que es, forja unas cadenas que cuando los amantes se pongan a su tarea en el lecho, las cadenas los atraparán, ¿no? y los dejarán inmovilizados. Y entonces Hefesto irá a llamar a los otros dioses y decir, mirad estos dos guarros lo que están haciendo, ¿no? Adelante, Consuelo. Alquinó da a Ulises una gran cantidad de ropa y oro. Euríalo le entrega, a modo de disculpa, una ancha espada de plata y marfil. Y las criadas lo bañan y ungen de aceite. Cuando regresa a la sala principal, la princesa Nausicaa le pide que le recuerde. Él le responde que le debe su vida. Este es otro pasaje de un romanticismo absolutamente contrahistórico. Cuando van a la recepción, Nausicaa está escondida detrás de una columna y le sale al paso a Ulises, ¿no? Y le dice Nausicaa que no le olvide nunca, Y él le dice, ¿cómo me voy a olvidar de ti? Si a ti te debo la vida. Hay pocos pasajes tan románticos y tan breves que podamos encontrar. Continúa, Consuelo. Durante los festejos, Ulises elogia la canción de Demódoco sobre los aqueos y le pide que cante sobre el caballo de madera de Ulises usó para invadir Troya. Así lo hace y Ulises vuelve a llorar, pero nuevamente solo Alquinoo se da cuenta, detiene la música y se pregunta por qué el extraño ha llorado a pesar de todos los regalos que ha recibido. ¿Cuál es su nombre, su país y su historia completa? ¿Por qué razón este tío, cada vez que hablan de Troya, se echa a llorar? Dinos, forastero, ¿cuál es tu historia? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Canto 9. Alfonso, por favor. Ulises revela entonces su nombre, linaje y su tierra natal, y que Calipso lo retuvo contra su voluntad antes de su llegada a Esquería. Tras la guerra de Troya, su tripulación saqueó Ismaro, una ciudad costera del país de los Cícones, aliados de Troya, donde lucharon contra su ejército, perdiendo a muchos hombres. Cuando sus 12 barcos zarparon, sufrieron una gran tormenta que duró 9 días, tras la que llegaron a la isla de los Lotófagos, un pueblo pacífico que consume una planta productora de placer, nenúfar azul. 3 de los hombres comieron de ella y no querían marcharse, pero Ulises los obliga a volver a la nave y vuelven a zarpar. Esta historia me llamó mucho la atención, ¿no? Porque digo, ¿qué se meten estos hachís? ¿Qué es lo que se meten los pollos estos cuando llegan a la isla de los Lotófagos, ¿no? Cuando estamos hablando de este tipo de textos, debemos pensar que la historia es ficticia, pero todo el contexto es real. Todo el contexto tiene que ajustarse a algo que realmente está presente en la vida de las personas, ¿no? En este caso, la isla de los Lotófagos es una isla en la que la gente come loto, ¿no? Y resulta que hay 3 tipos de lotos: loto blanco, loto azul y loto estrellado,
¿no? Son los 3 tipos de loto que hay en esa zona del norte de África. Concretamente en Egipto, y ahí tenéis un ideograma, una representación egipcia de una pared, en la que tenemos a un egipcio pegándose una esnifada del loto azul. El loto azul parece ser que era, sigue siendo, hoy le llamamos nenúfar azul, tiene su nombre técnico, y parece ser que se usaba por sus propiedades psicotrópicas en el Egipto antiguo y se sigue utilizando todavía como adormidera, como cualquiera de estas plantas que te dejan atontado y muy feliz. ¿No? Atontado y muy feliz. En este caso nos dice el autor, el poeta, 3 de los hombres comieron de ella y una vez que estaban ya con el loto azul metido por dentro, pues ya no querían marcharse. Y al final Ulises los obliga a embarcar y consiguen zarpar. Adelante, Alfonso. De allí continuaron hacia la tierra de los cíclopes, una raza de gigantes ermitaños de un solo ojo. Hacen parada primero en un islote fértil y desértico que hay cerca de ella, donde los hombres de Ulises se deleitaron con sus abundantes cabras y donde no hay cíclopes, porque los cíclopes no comen pan, no tienen barcos ni saben navegar. Pero al día siguiente... Ni saben navegar. La obra está plagada de montones de detalles interesantísimos. Los cíclopes no comen pan. No han hecho el neolítico, no conocen el trigo, no comen pan, ¿vale? No comen pan, no tienen barcos y no saben navegar. El cíclope es la representación de los hombres sin civilización, de los seres humanos que viven todavía en el Paleolítico, ¿no? En comunidades, podríamos decir, prehistóricas, ¿no? Continúa, por favor. Pero al día siguiente, Ulises y su tripulación continúan su viaje. Llegando a tierra avistan a un pastor, un hombre enorme, monstruoso y de apariencia salvaje que estaba apacentando ganado en un campo junto a una cueva. Ulises, por precaución, deja a unos hombres guardando las naves, mientras con otros decide llevarle una piel de cabra llena de dulce licor a modo de regalo. Pero cuando llegan a la cueva no lo encuentran. Los hombres de Ulises proponen robarle sus quesos y su ganado, pero Ulises se niega, ya que quiere conocer al dueño y comprobar si como casero se prodiga en los dones a que obliga la hospitalidad. Lo esperan mientras comen de su despensa y con su llegada, atemorizados, se esconden. Detente un momentito, Alfonso. Detente un momentito. Fijaos en la calaña, mirad la calaña del personal, ¿vale? Se van en busca de la cueva y cuando llegan a la cueva se encuentran la cueva llena de quesos y de todo tipo de cosas ricas, ¿no? Y dicen, uy, qué bueno, vamos a robárselos. Vamos a robárselo todo y nos vamos corriendo al barco, ¿no? Y Ulises dice, hombre, no es necesario, vamos a esperar a que llegue este caballero a ver si cumple con su deber de hospitalidad, igual que Alquino, ¿no? A ver si cumple con el deber que Zeus obliga para con los forasteros, ¿no? Claro, lo que no sabían es que el cíclope no comía pan, no era de los que cumplen los deberes de hospitalidad. Sara, por favor, continúa tú. El cíclope, llamado Polifemo, nota su presencia y pregunta quiénes son. Ulises se presenta y le pide cualquier ayuda que pudiera proporcionarles, advirtiéndole su deber de no ofender a Zeus, el dios de la hospitalidad. Es decir, mira, cíclope, nos hemos metido en tu casa, nos hemos comido tus quesos, pero recuerda tu deber de hospitalidad, ¿eh? Continúa, Sara. Polifemo ridiculiza la idea de la hospitalidad, ya que no le importan los dioses, y pregunta dónde está la nave de Ulises. El astuto Ulises, sospechando, miente y le dice que fue destruida, y que ellos son los únicos sobrevivientes. Entonces Polifemo agarra a 2 de sus hombres, los mata contra el suelo, se los come enteros mientras sus compañeros miran impotentes, y se echa a dormir taponando la puerta.
Me parece bien. Una manera- Ulises advierte que si lo matan no serán capaces de apartar su enorme cadáver para atravesar la puerta y escapar. Por la mañana, Polifemo se almuerza a 2 hombres más y sale de la cueva dejando la entrada bloqueada con una gran piedra. Ulises crea un plan para derrotar a Polifemo. Corta 6 pies de un gran tronco de olivo que hay en la cueva y a uno de los extremos le da forma puntiaguda y afilada, endureciéndolo al fuego. Por la noche, Polifemo regresa y cena 2 hombres más, tras lo que Ulises le ofrece un poco de vino. Además, Para tragar, digo yo, que para pasar a los 2, que el menú son 2. para que no se le quede el costillar Claro. en la garganta. A ver si a alguno se le va a quedar ahí atrapado. A Polifemo le gusta, le pide más y le pregunta su nombre, prometiendo un regalo a cambio. Ulises le dice que su nombre es Nadie y Polifemo le dice que en obsequio se lo comerá el último, tras haber engullido a todos los demás. Pero Polifemo cae borracho y se queda dormido. Gracias, Sara. Carlos, si estás por ahí, continúa tú. Polifemo abre la puerta de la cueva para No, atrapar. Ulises y 4 hombres. Ah, bueno, sí. Ulises y 4 hombres recalientan la improvisada lanza en el fuego y embisten con ella el único ojo del cíclope, cegándolo. Polifemo aúlla y llama a los otros cíclopes que desde el exterior de su cueva le preguntan qué ocurre, si alguien le está forzando o intentando matarle con engaño. Oh, amigos, nadie me mata con engaño, nadie me mata con fuerza. Y ellos le contestaron, pues si nadie te hace fuerza, ya que estás solo, no es posible evitar el mal que envía el gran Zeus. Y apenas acabaron de hablar, se fueron todos. Polifemo abre la puerta de la cueva para atrapar a cualquiera que intente escapar. Pero Ulises tiene otra idea. Une a los carneros de 3 en 3 y pone un cabestrillo debajo del animal central a fin de que los hombres puedan colgarse de él. Cuando a la mañana Polifemo deja pasar el rebaño por la entrada para que vayan a pastar, palpa una por una las reses sin notar a los hombres que van colgados bajo ellas. Una vez en el claro y lejos de la cueva, los hombres abandonan sus cabestrillos y conducen los carneros a su nave, desde donde ya seguro en el mar, sí. Ulises insulta a gritos a Polifemo, que le está tirando piedras desde la costa, y en su soberbia comete el error de darle el nombre y la patria de quien lo cegó. Polifemo pide a Poseidón, su padre, que ese tal Ulises pierde a todos sus compañeros o que no vuelva nunca a su hogar. Polifemo le pide a su padre, Poseidón, que le castigue, ¿no? Dice, papá, mira, se ha robado mis quesos, mis cabras y además me ha pinchado el ojo. Castígale, ¿no? Castígale. Y el castigo que pide para Ulises es que o mueran todos sus compañeros o que él nunca pueda volver a su hogar. ¿Qué pasa acá ahora? Gracias, Carlos. Elvi, canto 10. No puedo abrir ahora. ¿Qué pasa? Elvira, el micro, por favor. Canto 10. Ulises continúa su viaje y arriban a Eolia, la isla Eolo, dios del viento, quien les hospeda durante un mes. Ulises pide ayuda a Eolo, quien, despellejando un gran buey, confecciona un odre en el que introduce todos los vientos, de modo tal que solo escapase el céfiro que ayudara a la flota a navegar. Así navegan los aqueos de Ulises durante 10 días hasta avistar los campos de Ítaca. Pero Ulises, creyendo ya terminado el viaje, se echa a descansar. Sus compañeros, que creen que en el odre está lleno de joyas regaladas por Eolo y que Ulises no quiere compartir,
lo abren para ver qué hay dentro, liberando todos los vientos en el contenido que despiden la nave en medio de un huracán, otra vez hasta la isla de Olo. Ulises explica a Eolo lo ocurrido, pero este opina que el viaje de Ulises está maldecido y se niega a volver a ayudarlo. Ulises y su tripulación vuelven a zarpar, pero ahora sin viento. Parte de la tripulación consigue escapar, mientras la otra perece bajo las piedras que lo... Uy, aquí se me ha colado... Perdón. Elvi, falta un trozo de texto. Bueno. Os lo cuento yo. Dale. Os lo cuento yo. Ulises y su tripulación vuelven a zarpar y van sin viento. Y van remando a duras penas hasta que llegan a una isla que es la isla de los Lestrigones. Cuando llegan a la isla de los Lestrigones, que es un pueblo también primitivo, como los cíclopes, de gigantes antropófagos, eso no lo sabía Ulises ni su tripulación, ellos bajan para tratar de encontrar ayuda en la isla de los Lestrigones y el señor Lestrigón y la señora Lestrigona se meriendan a dos compañeros de Ulises. No, y los otros salen corriendo como pueden, mientras todos los lestrigones van corriendo detrás tirándole piedras. Una parte de la tripulación consigue escapar, mientras que la otra perece bajo las piedras que los lestrigones les van lanzando contra las naves en retirada. Ya os mandaré el texto bien arreglado y completo mañana pasado. Continúa, Elvi. Así llegan a Ea. A Ea, la isla de Circe, hija de Helios, la de hermosos cabellos, la rica en venenos, donde Ulises mata un ciervo con el que da un gran banquete a su tripulación. A fin de aumentar la moral, les dice que vio humo saliendo del bosque, pero sus hombres, recordando al cíclope y a los lestrigones, temen nuevos encuentros. Sin embargo, Ulises hace una selección aleatoria y envía a la mitad de sus hombres, 22, bajo el mando de Euríloco. En las afueras de la casa de Circe encuentran lobos y leones de montaña sumisos y hechizados. En su interior, Circe canta mientras teje en su telar. Los hombres se tranquilizan con este comportamiento aparentemente dulce y entran, excepto Eurócolo, quien sospecha un engaño. Circe les agasaja con un banquete, pero pone algo en sus bebidas, y cuando los hombres los beben, quedan convertidos en cerdos. Quedan convertidos en cerdos, ¿no? Sí. Gracias, Elvi. Alberto. Sigue Alberto. Alberto, hemos convertido a todos los marineros, a los 21 marineros en cerdos. Adelante. Acá tengo un pedacito de un párrafo que es: mientras Circe los encierra a bastonazos en un chiquero, Euríloco huye para alertar al resto de la tripulación. Con un palo los encierra. Con un palo, sí, como a cerdos. Sí, los va llevando a bastonazos hasta meterlos en el chiquero. Vale, empiezo. Pese a las protestas de Euríloco, Ulises se dirige solo a la casa de Circe. El dios Hermes lo detiene en el camino y le da una planta que lo protegerá de la poción de Circe. Le explica también que debe amenazar a Circe de muerte, a lo que ella en respuesta le propondrá que duerman juntos. Ulises debe aceptar. Un poco extraño, pero bueno. Ulises debe aceptar, previo a hacerle jurar que no volverá a tramar nada malo contra él y que romperá el hechizo que ha echado sobre su tripulación. Ulises visita a Circe y la planta le protege contra la poción. Por su fortaleza, ella lo reconoce como el profetizado gran Ulises, y siguiendo las predicciones de Hermes, Circe le pide que se acueste con ella, a lo que él primero le hace prometer que no usará más encantamientos. Circe vuelve a convertir a los cerdos en hombres, y pide a Ulises que ordene a sus hombres traer sus barcos a la orilla y volver al palacio. Así lo hace y todos regresan, excepto Euríloco, quien todavía sospecha. Circe invita a Ulises a quedarse con ella en su isla, y entre banquetes y vino pasa un año. Pero al cabo de la tripulación recuerda a Ulises su misión, y Ulises pide a Circe que los ayude a regresar.
Circe lo acepta, pero advierte a Ulises de que el viaje de vuelta tiene varias etapas obligadas y sus riesgos. El primero de los cuales es ir al Hades, la tierra de los muertos, a hablar con el ciego Tiresias. Gracias, Alberto. Sales, continúa tú. Canto 11. Jorge, a ver, problemas con el ordenador y desde el móvil no puedo leer hoy. No te preocupes. ¿Me Gracias, Sales. oís? Sí, sí. Venga, gracias. Cristina, sigue tú, por favor. Siguiendo las instrucciones de Circe, Ulises y su tripulación navegan a la región de los hombres cimerios y allí hacen un sacrificio ritual por Tiresias. Mientras esperan su llegada, Ulises contiene a los otros fantasmas que van emergiendo al olor de la sangre del sacrificio, incluida su madre, Anticlea, muerta de dolor en su ausencia. Detente un momentito. Cuando va hacia la tierra de los cimerios, que recordemos en el mapa está en los extremos del mundo humano, ellos llegan al sitio que Circe les ha indicado y allí hacen un sacrificio ritual. Matan unas reses para que cuando la sangre caiga sobre la tierra, las ánimas, los espíritus de los muertos, vengan hacia la sangre como elemento vivificador para presentarse ante Ulises y que Ulises elija entre los espíritus de los muertos que se están presentando hasta que aparezca Tiresias, que es quien le tiene que dar la información importante que él está buscando. Y mientras llega Tiresias, Ulises tiene que armarse cuchillo en mano frente a todos los demás fantasmas que van emergiendo de forma voraz, tratando de hacerse con la sangre del sacrificio. Entre los espíritus, las almas de los muertos que se están presentando, entre ellos está su madre, Anticlea, que ha muerto de puro dolor durante todos los años de ausencia de Ulises. Finalmente aparece Tiresias. Adelante, Cristina. Quien le advierte que Poseidón busca venganza por cegar a su hijo Polifemo. Le advierte que cuando llega a Trinacia, los rebaños del Sol y Perión son inviolables, prediciendo la muerte de toda su tripulación. Le predice que llegará solo a su casa, pero que matará a los pretendientes de Penélope, y de que deberá llevar un remo a un lugar donde los hombres desconocen el mar, y que cuando alguien le pregunte por el bieldo que lleva en su hombro, en ese lugar deberá clavar el remo y hacer un sacrificio a Poseidón. A partir de esto, su vida será larga y abundante. Fijaos qué interesante, ¿no? Igual que en la Ilíada, uno de los criterios era llevar los huesos de no sé quién, que había que ir a buscar los huesos de no sé quién para llevarlos a Troya, para poder vencer en Troya, ¿no? Aquí Tiresias predice que tiene que cumplir con un ritual que también es absolutamente absurdo, ¿no? Así leído, ¿no? Tiene que ir con un remo, tiene que coger un remo y ponérselo al hombro e ir caminando hasta un lugar donde los hombres desconocen el mar. ¿Vale? De tal manera desconocen el mar que cuando alguien le pregunte por el bieldo que lleva en su hombro, él lleva un remo en el hombro. Pero como en esa tierra se supone que nadie sabe lo que es un remo, porque no conocen el mar, creerán que lo que lleva en el hombro es un rastrillo, un bieldo, ¿no? de agricultor. Y entonces en ese momento él tiene que clavar ahí el remo y hacer un sacrificio a Poseidón. A partir de ese momento tendrá la garantía de que su vida será larga y rica, ¿no? en bienes y en abundancia. Continúa, Cristina. Tiresias se va y Ulises permite a su madre Anticlea beber la sangre del sacrificio y así poder hablar. Y ella le da cuentas de Telémaco, Laertes, Penélope y los pretendientes. Ulises intenta abrazarla, pero sus manos atraviesan el aire, tras lo que siguen acercándose otras mujeres ilustres para contar a Ulises sus respectivas historias.
Tiro, Antíopa, Alcmena, Megara, Epicasta, Cloris, Leda, Ifimedia, Fedra, Procris, Ariadna, Mera, Clímena, Erifila. Ulises detiene su historia y su Alcino, rey de los Fecios, le pide que pase otro día con ellos a fin de que puedan proporcionarle regalos y que Ulises siga contando su historia. A lo que Ulises replica encantado, que a más regalos, más gusto. Alcino pregunta si se encontró con alguno de los guerreros que lucharon con él entre los muertos. Ulises relata que vio a Agamenón, de quien supo su muerte a manos de Egisto y de su esposa Clitemnestra. Le advierte sobre la maldad de las mujeres y le sugiere regresar a su hogar en secreto, sin avisarle a su esposa. Agamenón le cuenta que fue asesinado por el amante por su mujer y por su amante, y le advierte a Ulises de la maldad de las mujeres, ¿vale? Y le dice, regresa a tu hogar en secreto, sin avisarle a tu esposa, no vaya que te pase lo que a mí, ¿no? Adelante, Cristina. Luego Ulises habla con otras sombras, incluido Aquiles, a quien le cuenta acerca de las hazañas de su hijo, Neoptólemo, y también ve a Tántalo, atormentado por no poder comer ni beber, y a Sísifo, empujando perpetuamente una roca en una colina. Pero los fantasmas se amontonan a miles, asustando a Ulises, que ordena soltar amarras y volver a la navegación. Gracias, Cristina. Pepa, canto 12. Ahí. ¿Me oís? Es que he tenido que cambiar de ordenador, no sé si voy a tener conexión. ¿Sí? Sí, ahí va. Bien, canto 12. Ulises y su tripulación vuelven a la isla de Circe, donde ésta les ofrece un festín que les advierte de los peligros que todavía tendrán que afrontar. Pasar entre las sirenas sin desviar el rumbo, para que Ulises deberá ir atado al mástil y los remeros con cera en los oídos, elegir entre pasar entre las rocas errantes o pasar entre Escila, un monstruo marino de 6 cabezas que devora a algunos de los marineros, y los peligrosos remolinos de Caribdis. Detente un momentito. Circe, en sus últimos consejos, antes de que se hagan a la mar, Ulises y lo que le queda de tripulación, le advierte que en lo que le queda de navegación todavía tendrá que afrontar una serie de peligros tremendos. Quizás el más famoso de todos los que conocemos es el de pasar por la zona de las sirenas, donde las sirenas van atrayendo a los marineros, impidiéndoles continuar el viaje. Por ello, les recomienda, Ulises asume, digamos, la responsabilidad de tapar los oídos de los remeros con cera, y él atarse al palo de la nave para poder oír en qué consiste. Es curioso, Ulises es un tipo curioso, él podría haberse puesto cera también en los oídos, ¿no? Pero él quiere saber, ¿no? Todas estas cosas, pero sabe por Circe que es frágil, que es débil, que es humano, y prefiere ir atado para que su voluntad no le doblegue. El otro desafío consiste en que para poder pasar hacia Ítaca, desde donde está, él tiene que pasar, entendemos hoy, por el estrecho de Mesina, ¿no? Sin embargo, en la geografía de la época, que no conocen el mapa del Mediterráneo como lo conocemos nosotros, le dice Circe que tiene que elegir entre pasar entre las rocas errantes, las Emplégades, o pasar entre el estrecho, que entendemos hoy que es el de Mesina, entre el monstruo Escila, un monstruo de 6 cabezas que se comerá a unos cuantos de los marineros, y el remolino que absorbe y devora los barcos, que es el de Caribdis. Me llamó la atención la referencia a las rocas errantes, porque las rocas errantes, Jasón, en las Argonáuticas, en su viaje de las Argonáuticas,
las coloca en el Mar Negro. Lo que podría querer decir, o bien que Homero no tenía ni la menor idea de cómo era el mapa del Mediterráneo, que es muy probable, ¿vale? Es muy probable, o bien que Homero estuviera proponiendo, que Circe estuviera proponiendo a Ulises que hiciera el recorrido contrario a Jasón, que es por el norte de Italia, ir por el norte de Italia, subir hasta los ríos del norte de Albania y salir desde allí navegando por el río hacia el Mar Negro, y en el Mar Negro pasar por las Symplegades y volver a entrar otra vez por el Helesponto, bueno, una vuelta que poco menos que es la de Colón, ¿no? Yo me inclino más bien a que Homero no tenía muy claro dónde estaban las Symplegades. El asunto es que Ulises decide pasar entre Escila y Caribdis. Y aquí tenemos las dos representaciones clásicas, una en una tinaja griega de la época y otra en una ilustración de nuestra modernidad. Continúa, Pepa. Superados estos peligros, Ulises llega a la isla del Sol Hiperión, donde Ulises sigue el consejo de Tiresias y Circe de no comer de sus rebaños y ni siquiera desembarcar en la isla. Pero sus hombres, que están cansados y hambrientos, quieren dormir en la isla y prometen no tocar los rebaños. Amarran el barco, comen, descansan y lloran a sus compañeros muertos. Pero los vientos les impiden volver a zarpar durante un mes y los alimentos comienzan a escasear. Un día, mientras Ulises está orando a los dioses, Euríloco incita a los compañeros a sacrificar los bueyes, ofendiendo a Helios. Cuando vuelven a navegar, Helios pide a Zeus que los castigue. Zeus levanta una tormenta, disparando un rayo contra el barco, con lo que lo destruye. Los hombres caen al agua mientras Ulises se agarra a unos restos flotantes de la nave. Vuelve a Caribdis, de quien por poco logra escapar. Mientras, protegido por los dioses, pasa junto a Escila, llegando arrastrado hasta la isla de Calipso. continúa, Pepa, un poquito. Canto 13. Ulises deja de contar su historia en este punto. Al día siguiente, Alcino y otros hombres le dan sus regalos. Ulises agradece a Alcino su hospitalidad y tras algunas fanfarrias, los hombres de Alcino zarpan con Ulises a bordo, durmiendo tranquilamente. Los feacios llegan a Ítaca y dejan en la playa a Ulises, junto a sus regalos. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Ulises acaba de terminar de contar toda su historia a los feacios y los feacios se han llevado ya a Ulises cansado y durmiendo en la nave y tal como había prometido el rey Arquino, cogen a Ulises y lo dejan en la playa de Ítaca. Y ahí en la playa es donde él se disfraza de mendigo y comienza su plan de venganza. Pero esto os vais a tener que esperar hasta el viernes que viene. Buena semana, compañeras. Seguimos. Igualmente, feliz San Juan. Y puente para todos, ¿eh? Igualmente. Chao. Dios. Adiós.